Está con nosotros Gustavo Palomares, presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos, catedrático en Políticas y Cooperación de la Unión Europea en la Universidad Nacional de España y profesor en la Escuela Diplomática de España. Quiero comenzar por escucharle a usted sobre estas últimas noticias que han hecho parte de la agenda informativa de las últimas semanas. Se percibe como un cerco a las FARC, pero desde lo jurídico y también desde la diplomacia. ¿Eso está sucediendo realmente o son noticias aisladas que de pronto, al ponerse en un contexto informativo, pues pareciera que sí lo es? ¿Cuál es su percepción? Yo creo que esas noticias que se perciben a veces de forma separada, pero son piezas diferentes de un puzzle que yo creo que es un puzzle muy conveniente para la sociedad internacional. Es cierto que hay una corresponsabilidad compartida de toda la comunidad internacional respecto a esos riesgos y el terrorismo internacional supone un riesgo importante que todos tenemos que afrontar. Pero claro, para afrontar un riesgo de esas características, ese esfuerzo tiene que ser un esfuerzo común. Yo señalaría como 3 puntos fundamentales. En primer lugar, nos tenemos que poner de acuerdo respecto a qué entendemos por terrorismo. O sea, de nada sirve que vayamos haciendo diferentes listas, la Unión Europea hace uno, los Estados Unidos hace otro, otros países hacen otro. Entonces tenemos que llegar a ese punto en común de qué entendemos todo por terrorismo. Pero lo importante no solamente es saber qué grupos son o se encuentran ahí, sino establecer instrumentos comunes. O sea, estamos en un momento fundamental para crear agendas compartidas en ese ámbito. Eso es importantísimo porque supone que por primera vez podemos establecer un mecanismo no para que España, Italia, Francia o Colombia puedan responder con instrumentos diferentes acomodados a los derechos penales de cada uno, que eso es inevitable, sino para una cuestión de poner en común esos instrumentos preventivos. Y el tercer elemento al que hacía referencia es que estamos en un momento muy propicio de avance de los procesos de integración. En el caso de la Unión Europea es importante, vamos a tener dentro, el día 15 de mayo, una cumbre Unión Europea-América Latina. Sería importante aprovechar ese momento para establecer esos mecanismos de cooperación en materia de seguridad. Eso evidentemente interesa a toda la Unión Europea, a España, que tiene un problema de terrorismo gravísimo con ETA, y especialmente a Colombia. Luego, por lo tanto, tenemos un momento histórico para establecer esos instrumentos comunes. Adelante. Yo creo incluso que un programa como este también está para ofrecer ese tipo de ideas o de iniciativas que lo recojan los gobiernos para construir en común. Señor Gustavo Palomares, desde el Instituto de Altos Estudios Europeos, ¿han podido ustedes establecer la comunidad, el ciudadano común y corriente en Europa, cómo se plantea frente al tema del terrorismo? Yo creo que hace 12 o 13 años vender Colombia en general y vender cuál era la verdadera situación de este conflicto en Europa era un papel muy difícil. Yo recuerdo que el Instituto de Altos Estudios Europeos, cuando convocaba sus actos y decía que esos grupos, como son las FARC, no era la expresión fundamental de ningún sector popular, no era la expresión de un modelo alternativo, no era la expresión de un conflicto en el sentido histórico, sino que básicamente se comportaban como grupos que utilizaban medios delictivos para financiarse, etcétera, etcétera. Era una labor dificilísima. Hay que decir que hemos construido una realidad muy parecida a la realidad que verdaderamente vive en Colombia, en Europa. En este momento, en esa realidad europea, yo diría que en todos los países de la Unión Europea tienen claro que la situación del conflicto colombiano dista mucho de lo que fueron los conflictos históricos de enfrentamiento en América Latina. Fíjese que en la última semana, precisamente la noticia de la Corte de Primera Instancia de Copenhague contra este ciudadano danés, vocero de la ONG Rebelión, que, bueno, supuestamente entregaron unos dineros a las FARC, a cabecillas de las FARC. Se dice, no, es que yo voy a seguir ayudándole a las FARC. Claro. La justicia danesa le dice, no, señor, eso es un delito y es grave. Claro. Esto es un primer paso de la justicia de estos países frente a ciudadanos que están convencidísimos de esa tarea. Nosotros podemos caer en la tentación de quedarnos en el titular periodístico y decir, caer en esa tentación de decir, es que las FARC campan a sus anchas por el territorio europeo. Bueno, eso evidentemente es un titular tentador, pero es completamente falso, ¿no? Quiero recordar y compartir con los compañeros y compatriotas colombianos lo que le costó a España que construir esa idea dentro de sus socios
de la Unión Europea para que Francia entendiera lo mismo que ella de lo que era ETA, para que Bélgica entendiera lo mismo, para que Holanda entendiera lo mismo. Y hay que decir que nos ha costado mucho trabajo, pero hoy esa cooperación de Francia es un instrumento fundamentalísimo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que Colombia tiene que persistir en ese ámbito fundamental, en esas apuestas a medio o largo plazo para ir ganando la sensibilidad de los Estados europeos. Fíjese que un gendarme en Francia muere combatiendo ETA y sale el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, y dice: aquí vamos a seguir combatiendo a estos terroristas, cueste lo que cueste. Y cuando el juez Eloy Velasco manifiesta que en Venezuela podría haber una presencia importante de ETA, el gobierno de Venezuela se enoja. Venezuela y Colombia están destinadas a entenderse, incluso me atrevo a decir a entenderse también en este ámbito de la seguridad. Eso evidentemente va a costar, a nosotros nos costó, ya lo he dicho, nos costó muchísimo, pero daremos un paso fundamental cuando consigamos que Venezuela, Colombia, todos los hermanos y todos los compatriotas de la región andina, cuando hablemos de los mismos conceptos como terrorismo, como cooperación y seguridad, como democracia y libertad, como desaparición de las fronteras, entendamos que detrás de esos conceptos se encuentran los mismos contenidos. Al margen de las ideologías, que cualquiera las puede tener. Evidentemente, fíjense ustedes en los 27 estados de la Unión, que hay desde gobiernos más a la izquierda hasta gobiernos más conservadores. Y es claro que esto no es una cuestión de establecer políticas únicas. No estamos hablando de que tengamos políticas únicas. Lo que pedimos es que al menos existan políticas comunes. Yo creo que la gran ventaja fundamental a la que están destinadas Colombia y Venezuela como motores fundamentales de la región andina es a saber gestionar la diferencia. Estos procesos que comienzan los jueces españoles y que, digamos, precedieron a los jueces daneses, también han generado de pronto un llamado de atención a que estas personas disfrazadas de ser voceros de cambios sociales de Colombia o de la región andina, definitivamente lo que estaban era en acciones delincuenciales en estos países y que estos países en Europa no se los van a perdonar. Claro, yo diría que con el respeto escrupuloso y más aún en este momento que debemos tener al proceso judicial que está siguiendo el juez de Velasco, lo que parece evidente es hacernos algunas preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿por qué, si parece claro que esa relación existía, yo diría que desde el año 98 hasta el año 2008, lo que justifica que... La relación entre las FARC y ETA. Correcto, y, entre los dos grupos, lo que claramente demuestra que esto no eran relaciones puntuales o coyunturales, sino que existe un programa perfectamente establecido y construido que demuestra un elemento fundamental, y es que existe una internacionalización de estos grupos que funcionan y que claramente tienen fines comunes y medios comunes que facilitan esos fines. Bien, y dicho esto, hay que decir que el juez pone en marcha esa iniciativa. ¿Por qué en este momento? Pues está claro, porque la cooperación, probablemente la cooperación policial entre Francia y España hace que en un momento determinado caigan sucesivas cúpulas de ETA. Y hay probablemente una documentación que determina la puesta en marcha del procedimiento en la Audiencia Nacional. Luego, por lo tanto, lo que sí parece cierto es que el momento histórico viene determinado por esa cooperación. Fíjense qué útil y qué instrumento tan valioso es ese de la cooperación en materia de seguridad. ¿Por qué usted cree que caló tan profundamente en sectores en Europa todo este discurso y toda esta diplomacia de las FARC? Hombre, yo lo que durante tantos años. Esos grupos no se asocian pues al pueblo en armas histórico que los europeos asociábamos a los procesos revolucionarios en América Latina, y se asocian a lo que son en estos momentos, que son grupos armados que básicamente han hecho de su guerrerismo una profesión y que sin duda, bueno, pues tenemos que estar ahí para iniciar esos procesos de cambio. ¿Usted cree que en el futuro, desde el punto de vista de la diplomacia, estos grupos ya estarán vencidos? Yo creo que las victorias militares en este momento son complicadas, pero yo creo que la victoria política, la victoria ética y me atrevería a decir la victoria moral respecto a aquellos grupos que utilizan la fuerza, la violencia, la muerte, la extorsión y el terror, sin duda están condenados
a perder esa batalla. Presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos.